Debe ser el sueño de muchos gestores culturales de la región y, por qué no, del mundo, ¿no? Llegar al Teatro Colón, llegar al Teatro Colón de Buenos Aires. Sí, un teatro que está, como decíamos, entre los 5 más importantes del mundo. Lo ubican en el 4.º lugar en general. Gerardo Greco está con nosotros acá Gerardo Greco, que trabaja en gestión cultural desde 1990. Lo hemos conocido en distintos lugares. Cuando arrancó produciendo un espectáculo para Eduardo Dernoyans y Fernando Cabrera en el Teatro Solís, justamente, era aquel espectáculo en 1990. Luego vino la gestión, la creación de la Sala Citarrosa, comandó la recuperación del Teatro Solís y dirigió la puesta en marcha del Auditorio Nacional del Sodre. Ese camino está recogido en un libro de él, Para los que se sueñan, por el que lo entrevistamos hace algunos años acá en No Toquen Nada. Pero no había soñado todavía con el Colón. Sí, y no nos había dicho. No sabemos, sé. capaz que sí. No, pero bueno, ahora justamente está al frente del Teatro Colón de Buenos Aires, el 4.º en importancia en el mundo, el más importante de la región, sin duda. Y yo pensaba, vos me habías contado cuando te llegó esta propuesta, cuando te llegó la nominación, vos habías contado acá que estabas trabajando en el Teatro Escayola de Tacuarembó, una sala, o sea, ayudando en la programación del teatro, en la que se estaba reabriendo ese teatro, un teatro de 200 butacas. Y te llega esta propuesta para uno de los teatros más grandes del mundo. Colaborando con... Sí. Buen día, Gerardo. ¿Cómo andás? Buen día. Gracias por la visita. Fue una etapa lindísima colaborar con el Teatro Escayola hice como una consultoría y estábamos trabajando como agencia con ellos, con la Intendencia de Tacuarembó. Fue muy épica ese momento para Tacuarembó, para el país, para la región, recuperar ese teatro, y para nosotros siempre es un honor colaborar con esos teatros. Y con eso del Escayola a mí me había... estaba como me volvió a picar la cosa de los teatros, de volver. Y en realidad lo he dicho por ahí. De repente leí que había un concurso para dirección del Teatro del Cerro, de Florencio Sánchez. Y me picó ese bichito, y me acuerdo, hablé con mi socia dije, che, y si me presento me dieron ganas me encanta. Además el Florencio me encanta, es uno de los teatros que en su momento abrimos con Gonzalo Carámbula y con Mariano Arana en 1995, y armamos aquel modelo de gestión más en relación con la comunidad y qué sé yo. Y me dijo, sí, y me fui a anotar y había cerrado el día anterior la inscripción. Esto lo cuento porque es anecdótico, y me quedé como, no era para mí, listo. Y a las pocas semanas me llamó Gabriela Ricardes, que es la ministra de Cultura de Buenos Aires. Me dice, tengo que hablar contigo. Sí, bueno, ¿qué crees? Yo qué sé, ¿en qué te puedo? Te felicito. Gabriela la conocí hace muchos años. Ella trabajó en el Polo Circo en la época que traíamos aquellas compañías de circo al Solís y al Rein, algunos se acordarán, de La Verità, Donca, en fin, un montón. Me dice, no, tengo que hablar contigo, pero en persona no puedo hablar, por teléfono, venite para acá. Bueno, ya era más importante. Sí, dije, está fenómeno, y siempre ir a Buenos Aires está buenísimo. Ya fui y era esta propuesta. ¿Y cómo que me dejó como choqueado, ¿no? ¿Y cómo viste ese salto? De estar colaborando con el Escayola, tener la fantasía de dirigir el Florencio, que también es otra sala pequeña, importantísima, linda, pero divina. pequeña. ¿Cómo viviste el salto ese? Y primero con mucho miedo, yo qué sé. Es como que te cuelgan una medalla de oro olímpica, no sé cómo decirte, ¿entendés? Por un lado decís, no puede ser mayor reconocimiento del que siempre estaré agradecido, no sé cómo decir, pero después que lo pensé un poco, le dije que sí, después de conversarlo un poco en mi casa y con mi socia, yo tenía la vida muy armada acá,
y ahí te morís de miedo. Literal. Así. Y el morir de miedo debe incluir el edificio, ¿no? Digo, a todos los uruguayos y uruguayas que anden por Buenos Aires, la visita al Teatro Colón es gratuita. Es una maravilla, pero también, mientras la hacía, yo la hice por primera vez el año pasado, yo no dejaba de pensar en el impacto de entrar ahí para dirigirlo, porque a uno le impresiona y se siente muy chiquitito ante... Es cierto que acá tenemos nuestro Palacio Legislativo, nuestro Solís, nuestro SODE, tiene contactos en algunos puntos edilicios, yo en eso no soy especialista ni mucho menos, tiene algunos, pero es como monstruoso. Y abajo, cierto, nosotros también tenemos talleres en el SODRE, y Gerardo estuvo en el SODRE, pero eso es más, y es abajo de la 9, y es gente que circula por todos lados, y es gente... Esto es muy mundial. Y entonces yo decía, cuando una cosa es dirigir el Colón y otra te paras acá, estás en la recorrida y después decís, es grande esto. Sí, por mi misma... Yo conocía el Colón. Sí, claro, obviamente vos trabajás. De mucho tiempo. Es muy grande. Hay como... frente a esa situación decís, bueno, el miedo pasa por estaré a la altura, seré digno de este lugar. Esa es una primera interpelación muy, muy grande. Y después, lo inmediato que me pasó es decir, Gaby, Gabriela, yo solo no. Necesito armar un equipo. Sí, hay equipos que conozco muy sólidos en el teatro. Hay equipos hay una acumulación de know-how enorme, ¿no? ¿Cuánta gente labura en todo el teatro, en esa ciudad? Es una comunidad, son unos 1.300 funcionarios en total, de los que 500 y pico son artistas, son 2 orquestas, ballet, coro, un cuerpo de maestros preparadores. Hay una acumulación muy seria que es fruto además de su propio origen, de decir, que es lo otro que enseguida nos pusimos a estudiar de fondo. Decís, el Colón tiene algunas peculiaridades que primero es fruto de una visión de finales del siglo XIX de líderes intelectuales y políticos que se proponían poner a Buenos Aires entre las 5 capitales más importantes del mundo. Construyen esa visión y como parte de digamos, la inversión estratégica y simbólica más importante de materializar esa visión fue la construcción del Teatro Colón, que lo construye una ciudad. Es decir, no es capricho de un presidente, ni de un empresario, ni de un multimillonario. Lo construye la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay si lo mirás, hay una pista de la genética, incluso del ADN de lo porteño, de decir, voy a ser el mejor del mundo. Y toman de referencia, que es interesante, ¿no? 5 ciudades que consideraban las capitales mundiales y estudian esos teatros y contratan arquitectos y lo hacen el doble de grande. Así nomás, ¿eh? A lo porteño, sí. El doble de grande. Y eso además les da un volumen de aire y una nobleza de material. Lo hacen con lo máximo, es decir, no retasearon. También es cierto, alguno me lo dice siempre, era una Argentina de vacas gordas, es verdad, pero bien invertido. Vamos. Y con el volumen logran una acústica para ópera y conciertos y música sin electroamplificación, que como decías tú, es la mejor del mundo, dicen la mayoría, de las mejores del mundo. A los poquitos años que empiezan a funcionar, inauguran en 1908. A los poquitos años se dan cuenta que que tenían que cambiar el modelo de gestión, que por contrato y por compañías en gira era irregular y a veces la calidad de las compañías era cuestionada.
Entonces crean los elencos estables con el cometido de dotar de continuidad a todas las producciones de alta calidad para estar a la altura, ser cuna de nuestros talentos y atraer a los mejores del mundo. Cuando lo estudias, así lo decían, ¿eh? Y vaya si lo lograron, ¿se dan cuenta? Es decir, crearon una comunidad que es un símbolo y también tiene algunas peculiaridades. Es el único teatro en el mundo que vos vas a la cancha y gritan al Colón, que sigue pasando. Es decir, tiene un símbolo de calidad y de excelencia y de lo que podemos lograr juntos, entre comillas. Al Colón como un grito para un espectáculo que es para ese nivel. Un jugador hace una jugada virtuosa en el fútbol y es para el Colón. Claro, y en Milán no gritan a la escala, ¿entendés? O a la ópera de París. Te entiendo perfecto. Está metido en lo popular, que ahora vamos a ver también. Hay una cosa de símbolo que tiene un valor que trasciende por lejos y que hace mucho pie en esa mirada, en esa identidad y en ese gesto que también acompaña la construcción de visión de ciudad que tienen ellos. De hecho, es la capital cultural, en mi opinión, de América y todos miramos, bueno, los uruguayos, todos nosotros vamos a Buenos Aires, yo voy desde los 8 años frecuentemente a Buenos Aires, y vas a ver espectáculos a Buenos Aires. Exacto. Hay algo interesante en todo eso. Entonces, después de mirar y navegar un poco en hicimos algunas reuniones incluso con sociólogos, historiadores, de estos tipos más capos para entender mejor. Armamos un equipo y un plan de gestión, que es lo que hacemos siempre, tratando, siempre lo digo y lo repito, la inspiración es esa, es resignificar el sueño de los fundadores. Resignificarlo hoy día, mirando con luces largas para adelante, para el siglo XXI, en un mundo que cambió radicalmente, en una Argentina de vacas flacas y en el medio de una revolución tecnológica y en fin, ¿no? Sí, con las dificultades que ahora vamos a hablar para sacar, por ejemplo, al público joven, dificultades que pudieron sortear en tu primer año de gestión, que se vienen sorteando en Buenos Aires y Argentina. ¿Cuánto pesó Julio Boca, director del ballet del Colón, en la llegada de Gerardo a Buenos Aires? Dije, no quería ir solo y me preguntó, ¿y con quién querés venir? Y le dije, con Julio. Se me ocurrió, es lo que me nació en onda de... Con Julio hicimos todo el ciclo del auditorio y fue genial. Julio tiene esa cosa de excelencia mundial y pone la vara alta y siempre nos obliga a todos los que estamos alrededor a dar el 120% de lo que tenés y un poquito más y nunca alcanza. Y para tremendo desafío le dije, y Gabriela me dice, sería lo máximo. Preguntale, le llamo y me dijo, no, ni en pedo. A lo Julio, no. Bueno, su casa, su historia y mucha cosa. Ni en pedo, me dijo. Perfecto, esa fue la primera respuesta de Julio Boca. No, pero ahora está Julio. Ahora está, estuvimos unos meses conversando, es más, vino la ministra 2 o 3 veces a reunirnos con él. Y sigue viviendo en Uruguay, Julio Boca. Bueno, vive acá, en Maldonado. Hablamos con Julio Boca. Vive ahora en Buenos Aires y acá. En Maldonado. En Maldonado. Hablamos con Julio Boca unos minutitos. Le pedimos una reflexión sobre este año de Gerardo Greco al frente del Colón. Esto decía para no tocar nada. El team que hacemos es
está muy bueno. Nos cortamos cuando nos tenemos que cortar, nos decimos las cosas. Muchas veces soñamos juntos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo logramos hacer tal cosa. Y tiene el coraje, tiene las ganas, tiene el aprendizaje, sabe escuchar, sabe rodearse de gente talentosa. Y lo que está haciendo en el teatro es realmente increíble. Por supuesto, para mucha gente es nuevo, no lo conocen. Entonces, bueno, eso también hace que la gente esté un poquito a la defensiva. Creo que el año pasado fue un muy buen año. Empezó así como, bueno, con cosas difíciles, pero se consiguió que, bueno, no sé, a mí me paraban a la salida de Cascanueces, ponele, que fueron 13 funciones, casi 2 meses antes todo agotado. La gente me decía, ay, gracias, por suerte el Colón está más abierto, he venido por primera vez, que nunca pude venir. Y bueno, esas cosas son las que uno siempre quiere, ¿no? Que sea para toda la gente. Bueno, un Colón más abierto. Julio, un Colón más abierto. ¿Qué quiere decir eso? Un Colón más abierto para toda la gente. ¿Qué parte de la gestión apunta a eso? Es parte de nuestras tenemos como algunos ejes estratégicos de definición de gestión. Uno de los principales es esa mirada de accesibilidad democrática de la ciudadanía, y de el esfuerzo que este tipo de instituciones tiene que hacer por alcanzar a todos los segmentos de la población. Obviamente nunca van a ir el 100% de los, ni de los porteños ni de los argentinos al Teatro Colón a sentarse en una butaca, pero sí tienen que acceder. Es decir, buena idea que estaba aquí en el Sodre con el ballet también con entradas que estaban en su momento 60, 90 pesos cuando... No es una tontería. Y no pasa solo por el precio, ¿no? ¿Por dónde pasa? Pasa por la actitud, es decir, la búsqueda, el salir a la búsqueda de esos públicos, de esas nuevas audiencias, lo hacemos como con mucha decisión. Desde empezamos a hacer funciones exclusivas a un precio especial exclusivamente para la sub-20, para menores de 20. Empezamos a hacer políticas de audiencias parecidas a las que hacíamos acá en el Solís y de traer en el medio de la función de ópera a algunos públicos, o en Cascanueces algunos públicos que vamos a buscar a determinados barrios que ni se les pasa por la cabeza ir al Colón. En fin, es decir, él tiene como... Los ejes estratégicos son, lo decía al principio, ¿qué quiere decir resignificar una visión, ¿no? Y qué quiere decir fortalecer una institucionalidad de un teatro que tiene este peso, esta historia, esta consagración mundial, y ser fiel a esa historia y dignos de ir a hombros de estos gigantes, ¿no? Entonces, si armamos un equipo grande, con los Julio Boca. Julio es la figura más notoria, pero también está Andrés Rodríguez, que trajimos de Chile, Gustavo Mossi en música allí, un equipo de gestión muy importante, y nos apoyamos en los equipos, en las orquestas, en el ballet, en los escenotécnicos. Ahí es un monstruo, una ciudad, 1.300 personas. Sí, te metes, hay mucho know-how, y después nos decidimos a cambiar la matriz económica de ingresos, cambiar la fórmula que venían utilizando de cómo se hacían las producciones y cómo se explotaban esas producciones, desde la política de precios hasta para adentro unas medidas de eficiencia, de hacer 1.000 ahorros de $1.000, de generarnos modelos de gestión ágiles en lo administrativo, que todos respondan a esa calidad, volver a ser cuna de nuestros talentos, reivindicar ese Colón Escuela en general y Elisa en particular. Y en esa combinación de ejes es que hicimos un año genial.
Que no es fácil ni en el Escayola ni en el Colón, lo quiero decir. Es decir, uno puede pensar que en ninguna institución es fácil. Siempre hay un statu quo que se resiste a cualquier tipo de cambio o mirada nueva, hasta por las dudas, hasta que te acepta o se adapta y suma o deja de restar. Y todo eso es mucho trabajo, mucha gestión y hacer que todo ese trabajo cotidiano sume a la excelencia. Estamos con Gerardo Grieco, que está al frente del Colón de Buenos Aires. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hay un contrato por tanto tiempo? Yo lo digo así, el contrato, obviamente y Argentina es un lugar que tiene una política que cambian a todos con cada elección, que es parte de... Y el contrato va hasta el 10 de diciembre de 2027, donde hay un cambio de gobierno de la ciudad. De gobierno de la ciudad. Bien. Ahora vamos a ver cómo pudiste lidiar con eso, las internas, lo externo, lo político, si se puede blindar una institución como el Colón. Ahora me lo contás, dame unos minutos y ahora me contás cómo lidiaste con eso en este primer año al frente del Colón. ¿Cuántas personas estarán vinculadas entonces al Colón? Preguntaba Eduardo cuando escuchó que Gerardo Grieco, al frente del Teatro Colón y acompañándonos en esta mañana del lunes de carnaval, contaba que unas 1.300 personas, 500 son artistas, están ahí, pero claro, vinculados a dar mucha más, porque entre entrada, salida, proveedores, es un infierno. Alianzas. Sí, es una comunidad en donde hay todo. Y bueno, y hablábamos un poco de un contrato que tiene que ver con el tiempo político, porque es un teatro de la ciudad, y entonces la elección viene de la ciudad, la ministra de la Cultura, en un país que no hay que explicarle en Uruguay a la gente, tiene una grieta fuerte y una división fuerte. ¿Cómo se puede lidiar desde una institución cultural, la gestión de un teatro como el Colón, para tratar de blindar eso del ida y vuelta político? Sí. Lo primero es que hay una cosa que ya juega a favor, porque el Colón, mal que les pese a muchos, está un poco por encima de todo. Es un símbolo que está más allá de la política y de hecho ningún argentino cuestiona el Colón, por decirlo así. Sería de loco. Es decir, es un símbolo que vale mucho más que cualquier coyuntura menor. Entonces el cuidado para nosotros pasa por esta mirada de decir resignificar y fortalecer la institucionalidad para que el que venga tenga un mejor teatro, que funciona mejor, que es más sustentable, que es más verde, que económicamente es más sostenible para la ciudad que se desarrolló y que mantiene todo el foco en lo que que todo lo cotidiano, todo lo que hacemos es para la excelencia artística y de gestión e institucional, que sea un símbolo también de esperanza, ¿viste? De lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos atrás de un objetivo de excelencia y se logran estas cosas maravillosas. Ahora, sí. En la memoria se lee, justamente hablando de esto de la excelencia, una frase en la memoria anual que armaron para presentar el trabajo hecho en el 2025 en el teatro, una frase de Julio Boca que dice: la excelencia es disciplina y trabajo, respeto a lo que amamos, ¿no? Eso que vos lo has llevado como un eslogan en todas tus gestiones, también hablabas de eso en los teatros que dirigiste acá. ¿Cuáles son los obstáculos funcionales para lograr esa excelencia? ¿Son distintos allá que los que pudiste haber encontrado acá? Bueno, eso me dio una cierta tranquilidad de que no son muy distintos. Tiene escalas distintas. Obviamente el teatro, el Colón es re mundial y eso nos da una palanca y una proyección. De hecho, ya, no sé, firmamos una gira en Nueva York y Nueva York y Estados Unidos con el ballet en 2027. En 2027 hacemos una coproducción de Genufa con la ópera de Tokio y la de Brno, como ejemplo de esa mirada de gestión, que también es volver a tocar el techo del mundo.
con mucho trabajo, y con muchos apoyos, generando. El primero es que el jefe de gobierno, la ministra de Cultura y la ciudad cree en esto y cree en este proyecto. Eso es fundamental. Y después hemos generado un plan para hacerlo y una serie de alianzas público-privadas, desde el sponsoring hasta las coproducciones, que nos permiten hoy tener esos dos símbolos firmados e ir en camino a decir: todas las producciones vamos a tener coproductores, van a circular, vamos a tener el modelo una de gestión mirada está aprobado y está avalado por el gobierno de Buenos Aires. Y está avalado también por la interna del Teatro Colón. Hay que lidiar lugar a lugar. En todos lados hay que convencer, hay que compartir. Yo siempre digo, sí, el rumbo está muy marcado. Después puede ajustarse y puede haber, si querés, retoques, cambios, adaptaciones. Lo que no nos vamos a desviar de ese rumbo que es el que creemos estratégico. Lo hablamos muchas veces, incluso contigo, con Julio Boca, en el Sole también había tirantes. Está bien, son dentro de las instituciones muy grandes. Es decir, siempre que pones así un equipo y un plan que va decidido hacia un lugar, siempre hay gente que va a resistirlo. Es decir, y todo lo que se mueve genera resistencias en algún lugar hasta que la nave cobra, logra esa órbita. Y ahí tenés la escala, porque imagino que la escala también Uruguay es Uruguay, no deja de ser chiquito al lado de Buenos Aires, Argentina. Todo es chiquito. Es tremendamente. ¿Te diste cuenta que era más chiquito aún de lo que pensabas que era más chiquito cuando estabas acá? A partir de esta gestión. Chiquito no por la importancia de nuestra obra, chiquito porque la dimensión. Claro, es por ahí, ¿no? Es decir, la función en la vida social, en la comunidad, en la cultura, en la gestión es igual, pero la escala es infinita. No sé cómo decirlo, que no sé. Y en algún momento dijiste: ¿qué diablos hago acá en este escritorio metido entre tanta tirantez, resistencia o algo? ¿O el rumbo estaba y fue funcionando? Día por medio. Día por medio. Pero lo que pasa que, yo qué sé, te pasa en el Escayola también, ¿no? Okay, no es que cuando vas con un plan muy decidido, bueno, mordés el polvo a cada día por medio. No es que, no sé, todos somos humanos, te pinchan y sangrás, ¿viste? Yo qué sé. Claro, si aprendés a lidiar Julio, con eso, pero eso no quiere decir que no. Julio se calienta de vez en cuando. Día por medio. Que no esté escuchando. En las resistencias internas, y vos, cuando trabajaste acá en todas tus gestiones, o en la mayoría de ellas, lo hiciste en el marco de gobiernos de izquierda. Buenos Aires es una ciudad que está gobernada por la derecha desde hace muchísimos años. ¿Ves diferencias en ese sentido, en el apoyo externo que te puede dar el gobierno, que cobija tu función, digamos? No. La política en Argentina es muy diferente. No sentí ningún problema en eso, especialmente por el apoyo del jefe de gobierno y de la ministra de Cultura, que es un lujo trabajar con ella, hablamos el mismo idioma, es gente de cultura. Las etiquetas y las definiciones de derecha e izquierda, y más en este momento en Argentina, quedan rarísimas para cualquiera. No lo nombraría muy así, en mi opinión, pero de cualquier manera siempre la gestión de instituciones y de instituciones culturales tiene que tener una mirada que trasciende la coyuntura menor política de personas y de egos y de períodos, porque si no, no tiene sentido. De hecho, lo que asegura la vida democrática y en comunidad son las instituciones que miran más allá de las personas. Y el Colón en eso tiene
una estatura muy, muy grande. Creo que acá también el Solís, el Sodre, son instituciones que hablan de esa fortaleza, ¿entendés? Entonces, no me he sentido, es más, estoy súper agradecido con el equipo, con los equipos, con los 1000 y pico de personas que trabajan con nosotros todos los días, y con el gobierno de la ciudad y con el sistema, con las empresas. Buenos Aires tiene grandeza, es muy generosa también cuando vas con un proyecto y cuando pones el corazón. Es decir, lo que dice Julio, siempre lo decimos siempre, trabajamos con mucho rigor profesional, con mucho compromiso y con mucho amor por lo que hacemos. Lo hacemos así, al cuerpo entero. Gerardo Grieco, lo despedimos con esta música al director del Colón de Buenos Aires. Estamos escuchando Nonino, que es parte Divino. Estamos cerrando este año por primera vez. Una de las cosas que era uno de los hitos así que queríamos marcar era que el Colón estrenara en enero. Por primera vez estrenamos en enero, estrenamos con un espectáculo de teatro musical de homenaje a la vida y obra de Astor Piazzolla, que se llama Astor Piazzolla Eterno, que llegó a los 70.000 espectadores ahora, una maravilla, y que termina, los que van hoy hay 2 funciones y hay 3 funciones más el sábado y domingo que viene. Y esas se agregaron, porque yo había leído... Agregamos, me faltó agregar de mañana, y es una alegría, y no, de verdad, viste esas cosas que decís, mirá qué potencia, cuando eso es genial, ¿entendés? Que podés hacer esas cosas de alto calibre, for export, mirando sin, no sé cómo decirlo, sí, complejos, mundial. Sí. Gerardo Grieco, un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias, Cuando estás al frente del Sodre, de Citarrosa, del Escayola o del Colón, para nosotros siempre es un placer charlar, escuchar de gestión cultural y compartir un rato con vos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un honor para mí siempre visitarlos en esta casa, amigos de toda la vida, siempre será así. Gracias, Gerardo. Nos vemos en Buenos Aires, en breve. Nos vemos. Invitamos a la gente también. Gracias. No toquen nada.